Hola, ¿cómo estás? Dos estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Juan Pablo Rodríguez Hurtado quien iniciará el video e Ismael Quiroga quien concluirá. En esta oportunidad te mostrarán un video muy interesante sobre la crisis de las expectativas, un análisis epistemológico de los fracasos predictivos de la economía ortodoxa y alternativas heterodoxas. Caso post-pandemia. Comenzamos. La crisis de las expectativas, un análisis epistemológico de los fracasos predictivos de la economía ortodoxa y alternativas heterodoxas. Caso post-pandemia. Resulta que la inflación que iban haciendo durante la post-pandemia, o sea, después de la pandemia, hubieron varios economistas, varios organismos internacionales, varios autoridades monetarias como el presidente de las Reservas Federales de Estados Unidos, la presidenta del Banco Central de Europa, el Fondo Monetario Internacional y varios bancos centrales de América Latina como el de Brasil y Chile, donde indicaron que la inflación que iban haciendo era algo pasajero, algo transitorio, pero resultó que estaban en una gran equivocación, afectando a millones de personas. Son consecuencias reales. Por eso es que nace esta pregunta de cómo es que estas grandes instituciones importantes, prestigiosas, con todos sus datos, con todos sus modelos, han llegado a una conclusión muy errada, porque no es solo un mal pronóstico, sino que tiene que ver mucho en cómo se piensa la economía hoy en día. Es una grieta profunda de cómo se ve la economía, porque cuando las predicciones fallan, el costo social es muy alto. Por ejemplo, como el aumento del índice en la tasa de desempleo, la pérdida de los ahorros o el duro golpe económico a aquellos los que menos tienen. Bueno, ahí se conoce qué pasó. Ahora vayamos el por qué. Porque no es solo un error técnico, sino, como mencioné anteriormente, la forma en la que se entiende la economía hoy en día. Para poder entender este problema de raíz, supongamos que hay dos agentes con dos visiones y metodologías totalmente diferentes una de la otra para resolver la misma interrogante, el mismo misterio. Por un lado se tiene la economía ortodoxa, que es la visión dominante, la que se enseña por todos lados, y la economía heterodoxa, que es un conjunto de visiones alternativas. Si se piensa la economía ortodoxa como un mecánico que ve a la economía como una máquina, si el motor se desajusta, es suficiente con la herramienta correcta para que el problema pueda estar, supongamos, en equilibrio, si se puede decir. Y por otro lado, la economía heterodoxa, si se piensa como un biólogo que ve a la economía como un ecosistema que está en constante cambio, constante transformación, evolución, y cambia de tal forma que no siempre se puede predecir. Estas dos visiones no solo son diferentes en la superficie, sino que su diferencia nace de 4 supuestos básicos sobre qué es la realidad económica. Se analizarán las 4 para entender cómo llegan a conclusiones tan diferentes como la ontología, la epistemología, la incertidumbre o la crisis económica. Una vez que se tengan a los dos agentes, como mencionábamos, con sus puntos, su metodología, se analizará cómo es que está involucrado con la explosión inflacionaria que le siguió a la pandemia. La primera diferencia es la ontología. A ver, suena una palabra completada, ¿verdad? Pero la pregunta detrás es súper simple. ¿De qué está hecha la economía? O sea, en su esencia, ¿qué es? ¿Es un sistema ordenado y predecible o algo más caótico y combinante? Y aquí el contraste es total. Para la ortodoxia, la economía es un sistema cerrado, casi como un reloj, sus reglas constantes, y por eso creen que el futuro se puede predecir mirando los datos del pasado. En cambio, para la heterodoxia,
Es un sistema abierto influenciado por la historia, la cultura y el poder, el futuro. Por lo tanto, puede ser radicalmente nuevo e impredecible. La segunda gran diferencia es la epistemología. De nuevo, una palabrota que esconde una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el rol de quien estudia la economía? ¿Cómo podemos saber algo con certeza sobre ella? La visión ortodoxa ve al economista como un científico en su laboratorio, un observador objetivo que mira desde fuera y crea modelos matemáticos para describir la realidad. Pero para la heterodoxia, el economista es parte de la sociedad que estudia, no puede ser todo neutral y su trabajo es interpretar fuerza invisible como las relaciones de poder o los procesos históricos, cosas que no caben fácilmente en una ecuación. La tercera diferencia clave tiene que ver cómo se mira el futuro. Es algo que podemos calcular como las probabilidades en un juego de cartas, o es algo que por naturaleza impredecible. Y en este punto es crucial para entender todo el enredo. La ortodoxia piensa en el futuro en términos de riesgo, o sea, que se puede calcular las probabilidades. La heterodoxia, en cambio, habla de incertidumbre radical, sostiene que eventos como una pandemia global son cisnes negros, impredecibles, imposibles de prever con modelos basados en el pasado. Y finalmente la cuarta diferencia, la naturaleza de crisis. Son eventos raros, accidentes que vienen de fuera y golpean un sistema que normalmente es estable, o son consecuencias inevitables como funciona el propio sistema. La ortodoxia tiende a ver las crisis como anomalías, como si fuera meteorito golpear a la Tierra. Los llaman shocks externos. La heterodoxia, por su parte, aumenta que las crisis son estructurales, que son producto de las adicciones internas del sistema, como la tendencia inestable financiera o la lucha por la distribución del ingreso. Bueno, ya tenemos a nuestros dos detectives con sus lupas y sus métodos. Volvamos entonces a la escena del crimen, la explosión inflacionaria que consiguió a la pandemia. Veamos que la explicación ortodoxa fue totalmente coherente en su visión del mundo. Creyeron que el shock en la pandemia era externo y temporal. Dieron por sentado que la máquina económica que se iba a autoajustar rapidísimo, por eso lógicamente concluyeron que la inflación sería transitoria. El problema de la máquina no se comportó como decía el manual. La visión heterodoxa, por otro lado, ofreció un diagnóstico muy distinto. No vio a la pandemia como un simple shock, sino como un evento de incertidumbre radical que destapó conflictos estructurales que ya estaban ahí. Se enfocó en la puja entre empresas y emprendedores y trabajadores, en la especulación, en las debilidades que ya tenía el sistema. Para ellos el problema era mucho más profundo y por lo tanto más persistente. Y si aterrizamos esto en América Latina, el contraste se vuelve todavía más dramático. La región sufrió un golpe. Por un lado, la dependencia de las materias primas la hizo extremadamente vulnerable. Por otro lado, la enorme brecha que existe entre sectores formales e informales. La gran diferencia, sobre todo la de la inversión y la de la inversión económica, hizo que las herramientas políticas monetarias tradicionales pues no fueran muy efectivas, y eso es algo que los modelos estándar no suelen capturar bien. Entonces, ¿qué conclusión sacamos en todo esto? El misterio de la inflación post-pandemia nos reveló algo mucho más grande. No se trata solo de ajustar un par de tuercas en modelo matemático. Estamos quizás ante una crisis en la forma que la economía dominante resume a la perfección, porque este tema es tan urgente. Repetir estos errores tiene un costo humano que es sencillamente inaceptable. No es un juego intelectual. Se trata de la vida y el bienestar de millones de personas. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? La alternativa parece ser una economía más humilde y plural. ¿Y qué significa esto en la práctica? Bueno, primero, reconocer que la incertidumbre radical existe, es real. Segundo, usar diferentes herramientas de análisis, no casarse con una sola.